Pues qué gusto saludarlos, amigos de Noticias 22, y bueno, también con invitados de lujo porque hoy inicia en el calendario mesoamericano pues las épocas agrícolas, lo más importante, el Año Nuevo Mesoamericano. Muchísimas gracias, Arturo Montero, Aarón González, qué gusto que nos acompañen aquí, arqueoastrónomos, porque es importante subrayar esta especialidad. Y bueno, pues para hablar de este año, ¿no? Celebramos el Año Nuevo chino, celebramos el Año Nuevo pues gregoriano, que es el que nos rige actualmente el 1 de enero, pero ¿qué significa el Año Nuevo Mesoamericano y qué representa para la historia de México? Bueno, las sociedades, las civilizaciones, tienen que tener un control del tiempo y una delimitación. Hoy decimos Año Nuevo de una manera coloquial para hacerlo entendible. Obviamente hace 2000, 1500 años tal vez el concepto de festividad no sería como un año nuevo como nosotros lo tenemos, pero sí es un periodo de inicio y de conteo del tiempo, de término de un periodo e inicio de una temporada. En Mesoamérica hay muchos calendarios vigentes, por lo menos al momento del contacto son más de 20 calendarios, porque es un fenómeno muy contextual. Sin embargo, Fray Bernardino de Sahagún, este fraile del siglo XVI, que se encarga todavía de poder cuestionar a indígenas que vivieron en el momento previo a la conquista, le refieren que es el Día de la Candelaria, el día 2 de febrero. Pero hay que recordar que Europa trae el calendario juliano. Cuando se ajusta al gregoriano, son 10 días. O sea que el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que es la bendición de las semillas, como hoy todavía se vive, porque es el inicio agrícola, en verdad estaban viviendo el 12 de febrero, que astronómicamente se registra en Teotihuacán. O sea, Teotihuacán, la gran ciudad prehispánica, la urbe de las Américas en su momento, muestra en su simetría, en su forma de hablarnos, en su posición del tiempo, a dónde mira. Y mira al 12 de febrero con las fotos que felizmente Aarón, que se subió a una pirámide, porque agradecemos a Lina, al Museo Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, al doctor Jesús Torres, que nos invitaron, nos permitieron entrar. Entonces nada más se montó una cámara e invitamos al público. Invitamos al público, eran más de 100 personas. Para que presenciaran estos fenómenos astronómicos solares, porque la arquitectura mesoamericana es solar. Una de las grandes metas logradas con estos calendarios prehispánicos es que sincronizan las actividades de la sociedad con los ciclos de la naturaleza a través del movimiento del sol en el horizonte. Esto tiene que ver con algo que me parece maravilloso, que es un poco cómo los teotihuacanos ordenaban el universo a través de su arquitectura. Cómo ellos tenían esta precisión y cómo ordenaban pues el movimiento, digamos, de los astros a partir de su arquitectura. Bueno, el tiempo, la geometría, las matemáticas y el calendario se van a expresar en que el movimiento de los astros de la bóveda celeste es de una gran sincronía, excepto cuando hay cometas. Pero es un mecanismo. Pero es un mecanismo muy regulado y que tú cuando lo percibes y lo cuentas, ves un orden. Este orden lo asimilas y lo haces tangible en la sociedad a través del calendario. Entonces, el orden social, la distribución de las actividades, es el tiempo, y este tiempo tiene que estar marcado. Cuando yo te puedo decir qué día es hoy, pues agarramos el teléfono, vemos el calendario, pues 12 de febrero. Pero ¿cómo lo haces en el mundo antiguo? En el mundo antiguo te lo va a decir la posición del sol en referencia de donde estás posicionado con el horizonte y los edificios. Es un reloj, por decirlo, de tiempo. Sí, que ahora, como los relojes que ahora tenemos, los calendarios que ahora tenemos en el celular, sabemos qué día es, qué hora es, pero antes se hacía a través del sol. Ustedes nos compartieron algunas imágenes pues, que capturaron esta mañana y que pues podemos ir como revisando y que podemos compartir sobre todo con... A ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen del lado derecho la pirámide de la Luna y del lado izquierdo dos importantes basamentos que hemos denominado Observatorio Norte y Observatorio Sur. ¿Por qué? Porque al hacer los cálculos nos encontramos con que están alineados con dos partes diferentes de la pirámide de la Luna, por donde el Sol emerge durante el amanecer del 12 de febrero, que fue el día de hoy. O sea, si tú te paras
en la estructura de abajo, la que ahí aparece como sur, Ajá. que es una plataforma de poca altura. Si tú te paras ahí, sigue la línea punteada a tu derecha y tienes la plataforma adosada de la pirámide de la Luna. Ahí sale el sol a las 7:17. Y nos fuimos caminando con el público hacia el norte a la otra estructura que está a 70 metros. Ok. Y a las 7:40 desde esa, el sol sale en la cúspide de la pirámide de la Luna. Ok. Así que esos dos plataformas, verlas cómo son paralelas, están simétricas a la pirámide y al eje de construcción de la ciudad. Y observando esta imagen, yo me pregunto, ¿en qué se basaban los teotihuacanos para medir el tiempo? ¿Cuál era el inicio de su año? El movimiento del sol. El movimiento del sol. Aparente. Pero Aparente en el Pero horizonte. tenía también que ver con una temporada de lluvias y una temporada de secas. Claro. Y con Venus y con la Luna, porque esto es tremendamente interesante. Y con el ciclo metónico. La Luna en su ciclo ¿Pero metónico cómo? de 19 ¿Pero años. cómo? Sí. Observando, por ejemplo, ellos ven la posición de Venus, por ejemplo, para el solsticio de invierno, que se repite cada 8 años, y ahí está saliendo en un punto del horizonte donde sale el sol, el solsticio de invierno al amanecer. Entonces tú calibras a través de generaciones que van guardando en documentos, porque hay escritura, es civilización. Entonces se va heredando las posiciones y los datos de observación y luego ellos lo hacen conmensurable a partir de códices. Entonces es una escritura científica que se va viendo el universo y lo van marcando y determinando. Ahora, en el caso de lo solar, el sol tiene un movimiento aparente en el horizonte. Es como un péndulo que va y viene. Pero cada 365 días aproximadamente regresa al mismo punto. Por eso los calendarios solares duran 365 días. Que es Y la similar a los que tenemos actualmente. Exactamente. Porque son solares. Y la manera de ajustarlos es utilizar la orografía, el horizonte, y las montañas en él como manecillas del reloj. Oigan, tenemos otra imagen Sí, y sí. aquí, a ver. Esa es magnífica, la tomó Aarón. Sí. Ahí agradecemos que lo dejaron posicionarse en alto. Y bueno, Aarón, si tú la quieres explicar, porque es el Cerro Colorado, el que está donde está saliendo el sol, es un cerro que es marcador Sí. de horizonte. O sea, lo que tú tienes es que él está parado en un edificio arquitectónico prehispánico. En el Observatorio Sur. Ahí está parado. Y de ahí él ve, y el sol está levantando, mira qué hermoso, En el medio de la plataforma en medio de adosada, la plataforma, que es el Cerro Sagrado. que es el Cerro Sagrado, y atrás tienes el Cerro Colorado. O sea, todo se alinea, y entonces el mensaje es que hay un orden. Ajá. Pero no sé si venga la escena que sigue cuando Sí, ya nos claro. vamos más hacia el norte y el sol va a salir en la Sí, cúspide. sí, Ahí es está. esa. Es el mismo día, ahora nos vamos a la otra estructura. 23 minutos más tarde. O sea, todo está Sí, sí, sí. cronométricamente Esa es la registrado. hipótesis. Sí, está. Entonces tú vas a, la gente que nos acompaña y que nos acompañó hoy en la mañana, hicimos el efecto de a la derecha donde está el árbol, ir siguiendo el sol por todo el perímetro de la pirámide. Porque se veía como si fuera ascendiendo y serpenteando el sol hasta llegar a la cima. ¿Y quién lo marca? 2 edificios que son paralelos a la pirámide, pero la diferencia angular de la altura de horizonte Ahí está causa la este otra. efecto. Exactamente. Ok. ¿no? Ok, Entonces- ahora, ¿qué hace magistral a los calendarios prehispánicos? ¿Qué los hace especiales? Su capacidad de entrada de vincular las actividades de la sociedad con los ciclos de la naturaleza, sabiendo que son sociedades que dependen de la agricultura de temporal, es decir, de las temporadas de lluvias y secas. Poder predecirlas, anticiparse a ellas y prepararse para garantizar el bienestar y la prosperidad de las sociedades. Esto, La otra es la exactitud. Sí. Mira, a nuestro público que nos escucha, tú dices septiembre, séptimo, pero es el noveno. Claro. Octubre, dices octubre y es el 10º. Entonces tienes en nuestro calendario meses de 31, de 30, y cuando te dicen que vas a cobrar tu quincena, pues no son No 15, siempre sino es son el mismo 14, día, ¿no? claro. Luego te dicen que 4 semanas es un mes, pero son 28. sí. El calendario mesoamericano tiene una fórmula matemática de veintenas y trecenas que todo lo hace igual y conmensurable. Entonces es un calendario muy práctico, muy ordenado, que deberíamos de considerar y enseñar. Sí. Y como lo decíamos hace un momento, llevar esto a la más gente. Agradecemos que nos dieran este espacio, porque es como que decirles, bueno, pues festejan su año chino, pues también festejen este. A ver. Mira, ahí ese es el Cerro Colorado, ¿lo quieres explicar? Aaron, por Sí, favor? doctor. Bueno, ahí está el Cerro Colorado, está levantando el sol en la orografía del fondo.
pero en primer plano tienes la plataforma de la pirámide de la Luna. Ajá. Entonces lo que tú tienes aquí es como parado en una pirámide, porque pues sí, te paras en cualquier lado y Sí. a lo mismo, no. Estás parado en una plataforma, en una estructura, y el día de hoy, mira ya cómo rompió sobre el cerro. Aquí tenemos un observatorio prehispánico pequeño que está apuntando hacia esa dirección y que nos dice, hay una alineación con respecto a la plataforma adosada que en su mitad Está en la se mitad. ve un cerro conspicuo, relevante, por donde el sol surge en el inicio del calendario agrícola. Aquí 12 de febrero. Sí. Aquí la pregunta sería cómo se relaciona la arquitectura teotihuacana con la medición del tiempo. Porque se orientan y lo vas a tener ¿Se, en se la zona construye la arquitectura según el Sí. movimiento solar? Por eso se hacen sagradas. Son relojes solares gigantes. Y Teotihuacán es un reloj solar gigante. Tenochtitlán lo va a hacer, Sí. y lo va a hacer Chichén Itzá, y Tula. lo va a hacer Tulum, y lo va a hacer Tula. Las grandes ciudades sacralizadas tienen un orden con el universo y el cosmos, Sí. y el orden está manifiesto en el ordenamiento urbano. Oigan, con esta exactitud que tenían los teotihuacanos, ¿ellos ya se habían dado cuenta que había un año bisiesto? Sí, ¿Ya sí. se habían dado cuenta que habían días muertos? A ver, Sí. ¿cómo lo hacían? Antes de que lo hicieran, pues... Occidente. ¿Sí? Sí. ¿Quieres? Pues bueno, las fuentes históricas, al menos más tardías, ya en la época de la conquista y posteriores, apuntan que durante la época prehispánica se contaba un día extra cada 4 años. Y Sagún, Fray Bernardino de Sagún, es el que dice esto es equivalente al bisiesto cristiano. Recordando que el bisiesto entró en vigor 1582. Más o menos. Bueno, Más. bueno, sí. La visión occidental que va a entrar desde Julio César para Sí. agregar el día de más, pero hay una fracción que se pierde. Sí. Por eso, aunque en el siglo XVI los españoles traen un calendario ya con bisiesto, se les ha desfasado porque hay una fracción que en 1000 años se te sale. En Mesoamérica tienen cuevas con observatorios astronómicos donde entra el sol Ajá. y este sol te calibra el tiempo exacto Durante su paso cenital. durante el paso cenital del sol. Y los tenemos en Eran Teotihuacán. precisos Sí. en la utilización de las matemáticas, de la medición del universo, de la arquitectura. Es sorprendente y ya nos quedan muy poco tiempo, unos Sí, 30 ok. segundos. Y me gustaría hablar un poco sobre por qué es importante que retomemos este año, que lo conmemoremos año con año y que nos ayuda también a reconectarnos con la naturaleza. Tenemos la foto de la iglesia, ¿la podríamos poner? Ya nos queda... Ya no. ahí Ok. está, ahí ¿Sabes? está. Ese es el exconvento de Culhuacán, una iglesia cristiana, novohispana, alineado al 12 de febrero. ¿Por qué solicité esta imagen? Porque habla de una memoria astronómica identitaria prehispánica que fue tan portentosa que sobrevivió durante el virreinato y sigue siendo vigente hasta nuestros días. Es importante que sea un elemento de identidad, un elemento de conocimiento de la erudición y de la ciencia prehispánica. Bueno, pues con esta frase nos quedamos. Este calendario prehispánico es también un elemento de identidad mexicana. Rafael Laura, sorprendente.